Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Adriana, una mexicana con una familia multicultural, pero me encuentro actualmente en México de vacaciones. Estoy hoy en Palenque, que es una de las ciudades más emblemáticas y más conocidas de la cultura maya. Vamos a recorrerla juntos. Amigos, estamos aquí, estoy aquí con mi familia en este lugar hermoso de Palenque, Chiapas. Estamos a 2 horas de Villahermosa, a 6 horas de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, y les voy a mostrar un poquito de este hermoso lugar donde nos estamos quedando. Y aquí vamos a pasar el fin de semana en familia en Palenque, Chiapas. ¿Te gusta esa habitación? Y ahora vamos a la zona arqueológica de Palenque. Estamos aquí viendo el mapa. También cuenta con un museo de sitio que hoy no vamos a entrar. La entrada a la zona arqueológica es de 80 pesos mexicanos, unos $4 americanos. Y también se necesita pagar un adicional de 50 pesos mexicanos por el uso de cámaras. Palenque es una de las ciudades más importantes y más emblemáticas de la cultura maya. Estamos aquí recorriendo, les voy a mostrar un poquito aquí de Palenque. Estoy visitando hoy con la familia. La ciudad de Palenque significa empalizados valles de madera. Fue descubierta en el año 1773. La ciudad prehispánica y el Parque Nacional de Palenque fueron inscritos en la lista de Patrimonio Mundial en 1987, como uno de los principales sitios mayas que ejerció su influencia sobre otros asentamientos de la cuenca del río Usumacinta. Palenque fue junto a Tikal y Calakmul una de las ciudades más poderosas del clásico maya, sede de una de las dinastías más notables a la que pertenece Pakal, cuya tumba fue descubierta en 1952. Como todas las ciudades mayas del clásico, Palenque se relacionó con otras a través de redes comerciales de intercambio o alianzas entre grupos de gobernantes. Entre las estructuras arquitectónicas y construcciones más importantes destacan el Templo de las Inscripciones, el Gran Palacio, los templos de la Cruz Foliada, del Sol y del Conde, así como el juego de pelota. Estamos ahora viendo el Templo de las Inscripciones. Este ha sido significativo en el estudio de los antiguos mayas debido a la extraordinaria muestra de textos jeroglíficos y los relieves de estuco en los pilares del edificio. El Templo de las Inscripciones debe su nombre a 3 tableros con jeroglíficos conocidos como el tablero este, el tablero central y el tablero oeste. Estos tableros hacen hincapié en la idea de que los acontecimientos que sucedieron en el pasado se repetirán en la misma fecha calendárica, un tema que también se encuentra en los libros de Chilam Balam. En 1952 fue descubierta la tumba de Pakal I, gobernante de Palenque de 615 a 683 después de Cristo, dentro del Templo de las Inscripciones, bajo una escalera de 45 escalones. El descubrimiento de la tumba de Pakal dentro del Templo de las Inscripciones
es uno de los hallazgos más importantes en la historia de la arqueología mexicana. La lápida de Pacal es una de las obras maestras de la escultura maya. En ella se refleja toda la cosmogonía maya, representando a Pacal como el centro del universo, ascendiendo por el tronco del árbol de la vida, renaciendo y reafirmando su eternidad. Sin embargo, hay quienes piensan que se ve a un hombre en una nave espacial con detalles como dispositivos que le ayudan al viajero a respirar, pedales y cinturón de seguridad. Estamos ahora viendo el Palacio de Palenque, que fue edificado a finales del siglo VII por encargo de Chan Bahlum, sucesor de Pacal. Los relieves en estuco y los textos mayas sugieren que el palacio era el corazón administrativo de la ciudad, así como una residencia aristocrática. Nosotros estamos contando, aquí llega 18 meses de 20 días. Numeraciones mayas, el dios Ahau, cargador del tiempo, 5 días. 18 por 20, 1 de 5, 365 días del año. 18 por 20, 1 de 5, 365 días del año. Donde este mes tenía apartado, según el que nace al 5 al 10 de agosto, que es la mala suerte. Pero no se sabe porque este 5 días tenía apartado un momento de sacrificio, un momento de descanso ritual para él. Ya tenía apartado estos 5 días. Guayep, el hecho del año 5 al 10 de agosto. Donde este calendario jeroglífico maya se hallaron junto con la tumba de Pacal. Como le vengo mencionando, que el calendario iba a marcar el fin del mundo en el 2012. El calendario nunca marcó el fin del mundo, sino que es término de una era. Empezamos otra nueva era, otro nuevo siglo. Como lo estamos viviendo hoy en día, un cambio de clima, un cambio de calor, una estación. El calendario nunca marcó el fin del mundo. Sí, le vamos a dar precio. Sí, le vamos a dar precio. ¿Cuál es la Aquí está la artesanía maya. Yo quiero algo de aquí. Mira. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué quiere? Yo quiero algo, pero no trae money. 50. ¿50? 150. 100. ¿Y este? Es el mismo precio. Todos el mismo. Sí, son una vez. ¿Cuánto está? 650. Estamos ahora en los templos ceremoniales. Detrás de mí se encuentra el Templo del Sol. Al fondo podemos ver al Templo de la Cruz Foliada, que es una pirámide alta y estrecha, rematada por un templo con una elaborada crestería de piedra. La cruz a la que alude el nombre es en realidad la representación del árbol de la creación que se encuentra en el centro del mundo, de acuerdo a la mitología maya. Desafortunadamente ahora por la pandemia no se puede subir y de hecho nos comentaba el guía que ya algunos templos han sido cerrados desde hace ya más de 20 años porque la gente no los cuidaba y rayaba las paredes y bueno, para protegerlos empezaron a cerrar y ahora por la pandemia desde hace un año se encuentran cerrados los que tenían acceso hasta arriba. Son 24 templos los que conforman esta zona arqueológica en Palenque, aunque se dice que solo el 2% de los templos han sido descubiertos, que se encuentran muchos enterrados aún en la naturaleza, bajo los árboles. Para quienes no conocían Palenque y para quienes ya han estado aquí, cuéntenme en comentarios qué les está pareciendo el recorrido. Y aquí viene toda la familia. Estamos ahora aquí caminando por la selva. Esto ya es la parte de la selva lacandona. Comienza aquí la selva lacandona de Chiapas. Se ve como estamos en la bosque. Este es un bosque tropical, es selva.
Mira, abraza esta ceiba. I love this. La cultura maya pensaba que abrazando a esta ceiba, a estos árboles, te daba mucha vida, te da vida. Nos comenta el guía que esta parte que estamos subiendo no es un cerro, es un templo que se encuentra todavía debajo de la tierra. También se dice que solamente el 2% de los templos han sido excavados, han sido descubiertos. Este árbol que está detrás mío se llama amate, es el que utilizaban para hacer pegamento para los templos. Aquí si lo pueden ver. Estas plantas son las con las que se pintaban los templos. Mira, está sobre Llegaron a durar 1000 años. Y duraban 1000 años. Pero ya pasó 1000 años. Muy poco que logramos saber. Ese también es un templo que está debajo de los árboles. Cuando las raíces de los árboles van creciendo, van tirando las piedras que lo conforman. Miren. Estamos ya terminando el recorrido aquí en Palenque. Muchísimas gracias a nuestro guía Timoteo. ¿Puedes saludar? Jocol Agual significa gracias en maya chontal. Muchas gracias. Amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este recorrido aquí en Palenque. No olviden compartir, no olviden suscribirse y vengan a Palenque, vengan a disfrutar y conocer más de México. Si todavía no me siguen en Facebook, en Instagram, pueden seguirme como Mexicana Intercultural. Muchas gracias amigos y nos vemos pronto.